Hola amigos, hoy voy a compartir con ustedes la versión en español del análisis de este caso de apendicitis aguda tratada por el famoso homeópata cirujano Edmund Carton. Este caso será analizado con el Therapeutic Pocketbook, la versión TBR2, por mí, Dr. Juan Carlos Gamba de Burning House en Colombia. Descargo de responsabilidad. Este caso es de interés histórico y académico y como médico responsable declaro que la primera opción para el manejo y tratamiento de la apendicitis debería ser quirúrgica. El doctor Edmund Carton se graduó del New York Homeopathic Medical College en 1871. Fue muy conocido por tratar de manera exitosa patologías que se consideraban eminentemente quirúrgicas. Su objetivo siempre fue mostrar el lado clínico y práctico de la medicina a través de sus casos. Y fue el autor de un libro que se los recomiendo a todos, muy interesante, que se llama Homeopatía en Medicina y Cirugía. Acá ustedes pueden ver la carátula del libro. Vamos directamente al caso de apendicitis. Es una dama de Chicago que estaba hospedada en un hotel en Nueva York. Fue examinada por un equipo médico y cirujanos quienes le aconsejaron que tenía que inmediatamente ser operada por un diagnóstico de apendicitis, pero la dama, por el temor a la cirugía, preguntó entre sus amigos qué hacía y le aconsejaron al autor de este caso, que acá escribe lo que encontró. Él dice, confirmé el diagnóstico de apendicitis y traté de buscar el remedio similar. Había distensión local y calor. Los dolores eran tipo mordientes como cólicos en la región iliocecal con gran sensibilidad. La paciente no podía tolerar el menor roce, el menor contacto. Aún el de las coberturas de la cama, las cobijas, no las podía tolerar. Y la paciente estaba recostada sobre las espaldas con las rodillas dobladas. Y era incapaz ella de girarse hacia los lados. Las crisis y exacerbaciones de dolor le venían súbitamente, eran muy intensas, pero desaparecían súbitamente. Y acompañaba a estos síntomas una sensibilidad de sus sentidos. Entonces el autor dice, ¿quién va a fallar a dar belladona en este caso? Y en efecto, esta fue la medicación que se utilizó y fue tan rápida la curación que en 10 días se despachó a la paciente a casa y estuvo bien. Recurrencias no volvieron. 2 años después, todo sigue muy bien, según el doctor Carton. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso tenemos un diagnóstico de apendicitis. Tenemos a nivel local distensión, calor y dolores que son descritos de dos maneras, como cólicos y como mordientes en la región iliocecal. Hay gran sensibilidad al dolor. La paciente no puede tolerar ninguna clase de contacto, ni la sábana ni las cobijas. Espontáneamente la paciente estaba acostada sobre la espalda con las rodillas flexionadas, incapaz de voltearse a cualquiera de los dos lados. Y los ataques venían súbitamente, se iban súbitamente y como concomitancia tenía los sentidos hiperagudos. Análisis del caso. Tenemos en las modalidades la grabación por el contacto ligero, incapaz de girarse hacia cualquier lado, mejoría acostado sobre la espalda con las rodillas en flexión. En cuanto a síntomas, complaints, como lo llamamos en inglés, tenemos apendicitis, que implícitamente está la localización ahí con el diagnóstico, distensión local, calor local. Los dolores mordientes, dolores tipo cólico, y las exacerbaciones venían súbitamente. Localización, la región iliocecal, y concomitantes, gran sensibilidad al dolor, o sea, el umbral del dolor estaba demasiado bajo, gran sensibilidad, y todos sus sentidos estaban muy agudos. Repertorización con el TBR2. Esta es la versión
más fidedigna, más exacta del Therapeutic Pocketbook y voy a traducirles y mostrarles cosas interesantes que es el aprendizaje de este caso cuando se hace la repertorización. Como ven en amarillo, el único medicamento que cubre todos los síntomas y que muestra buena consistencia es belladona. Entonces aquí está esta primera rúbrica, que es agravación con el contacto ligero, agravación doblándose hacia los lados o rotando hacia los lados porque era incapaz de hacerlo, mejoría acostada sobre la espalda, mejoría con las extremidades dobladas, inflamación en las partes externas. Recordemos siempre que en Bonninghausen no vamos a encontrar como en Ken el síntoma sintético particularizado, sino que inflamación, partes internas, sencillamente nos habla, bueno, en este caso lo podemos utilizar para la inflamación del apéndice. Inflamación, distensión, calor local en partes internas, dolor agarrante tipo cólico, y estas que ustedes ven aquí es muy interesante cuando dicen tuition, sudden fleeting symptoms, significa que los síntomas son súbitos, aparecen de un momento a otro en partes internas, esto es lo que significa tuition, sudden fleeting symptoms. También consideramos el abdomen, pero la parte inferior interna, abdomen inferior interno. Sensibilidad incrementada al dolor, o sea, hipersensibilidad, con umbral del dolor disminuido. Y estas dos últimas rúbricas las coloqué en aras de la academia, porque el caso describe que tenía los sentidos muy exaltados, muy sensibles. En Bonninghausen encontramos hipersensibilidad de la olfacción y del escuchar, de la audición. Por eso los consideré y vemos acá cómo belladona de una forma muy interesante cubre todos los síntomas. Acá remarco en rojo cuando hablamos de la gradación, de los grados, que belladona para el síntoma de mejoría con los miembros flexionados está solamente en 1. Y esto es muy interesante para lo que les voy a mostrar ahorita. Confirmación de la materia médica pura. Aunque está en inglés, no quiero ir a los detalles. Hay muchos síntomas que confirman el caso, pero por ejemplo, acá le quiero mostrar que a nivel de el cuero cabelludo, cabeza externa, era tan sensible al contacto que aún la presión sobre el cabello le causaba dolor. En el canto interno del ojo izquierdo estaba muy dolorosa que aún contacto ligero la empeoraba. Esto lo extrapolo, este síntoma que está acá, que dice que la mano no podía girar sobre su eje, lo extrapolo y hago la abstracción para aplicarlo cuando la paciente no se podía girar hacia los lados. Y esa es una de las técnicas abstracción que utilizamos en Bonninghausen. Inflamación en la parte superior del duodeno, en la inflamación que es súbita, o sea, aquí se habla la característica de la problemática, de la patología que es súbita. Al hacer el esfuerzo de la deposición, había una sensación en el abdomen como si le fuera a dar diarrea, con una sensación de calor interno en el abdomen, calor interno y externo, tipo quemante, asociado a la sensación de distensión en el abdomen había un dolor como constrictivo debajo del ombligo y venía en episodios súbitos. Esto es lo que dice acá cuando en inglés se menciona como which come by jerks, o sea que eran sensaciones debajo del ombligo súbitamente, venían súbitas, eran como crisis, como ataques súbitos. Espasmo en el estómago tipo calambre, o sea, el dolor exactamente que la paciente describía. Acá también nuevamente ataques súbitos, calambres horribles en cada lado del pecho, en el abdomen. Sensibilidad incrementada en el órgano auditivo y muy sensible al olor del tabaco, el cual era intolerable para él. Lesiones aprendidas de este caso. Entonces,
vuelvo a lo que les mencionaba arriba, de que aunque belladona aparece solamente como grado 1 en mejoría recogiendo las extremidades o con las extremidades en flexión, es muy importante, ya que indica el grado 1 la frecuencia del síntoma primario en el proving, en la experimentación. Aunque Bonninghausen en su experiencia no logró la verificación clínica. Recordemos que en el Therapeutic Pocketbook la verificación clínica se da en los grados 3 y 4. Pero es un error de muchos, ya que quiero recalcar, es un error de muchos que piensan que la gradación en los repertorios se extrapola con intensidad. No tiene nada que ver con intensidad. A un grado 1 fue tan importante en este caso que demostró que el medicamento fue curativo. Hay muchos abordajes modernos donde si el medicamento está en 1 o en 2 no lo consideran porque dicen que no pertenece al genius, al genio del caso. Y ese es un error importante en el cual no hay que caer. Por último, quiero compartirles que cuando estuve revisando casos en la literatura de apendicitis curados con belladona, evidencié que la modalidad de estar recostado en la espalda con las rodillas flexionadas era algo que habitualmente se veía en estos casos. Bueno amigos, eso es todo. Si quieren contactarme, pueden escribirme a mi correo electrónico bonninghausencolombia@gmail.com o pueden escribirme al WhatsApp a este número. Soy el Dr. Gamba y les compartí este caso desde Armenia, Quindío, Colombia. Muchas gracias.